Muy buenos días, estimados jóvenes. En esta semana nuevamente retomamos con nuestra materia de formación ética en referencia al tema de los códigos de convivencia dentro del seno familiar. Es así, es así que dentro de ese código de convivencia tenemos un regulador del comportamiento para mejorar las relaciones interpersonales. El ser humano, por naturaleza misma, necesita relacionarse con los demás. No puede vivir aislado. Debe regular su conducta en base a las pautas del comportamiento establecida por la sociedad, con el objetivo de lograr una convivencia armónica. Entonces, primeramente, el ser humano, por su naturaleza misma, es un ser que necesita relacionarse y poder comunicarse con su entorno, con su alrededor. Entonces, es allí que tiene que tener ciertas pautas de cómo actuar, de cómo, digamos, por un lado, relacionarse con esas personas. Tal es así que debería tener ciertas reglas que son reconocidas y son aceptadas por la sociedad. Y siguiendo con nuestro tema del código de convivencia, toda la sociedad se llevará bien si las personas se apoyan para convivir en sentimientos, acuerdos, diálogos, normas, práctica de valores, pues el fin de la convivencia armónica consiste en proponer metas para alcanzar juntos todos esos objetivos propuestos. Como habíamos mencionado precedentemente, para vivir bien dentro de la sociedad se deben respetar y tener bien en claro cuáles son las reglas del juego. Digo bien, esos son los sentimientos, los acuerdos, los diálogos, las normas, esas prácticas de valores. El ser humano debe tener bien en claro cuáles son, de tal manera para que pueda ir aplicando y poder utilizar día a día en su relacionamiento con los demás. Y entonces, al hablar de ese código de convivencia, hay un primer lugar que se debe aplicar de forma armónica esa situación. El primer lugar donde se debe practicar una convivencia armónica es en la familia, pues todo lo que se aprenda en ella se prolongará en la escuela, con los amigos, también con las amigas, en el trabajo, en fin, con todo aquel que uno se relacione. Entonces, el primer lugar donde se debe prácticamente aprender y observar y ver cuáles son esas características de la buena convivencia, sobre todo armónica, dentro del plano del respeto, dentro del plano del diálogo y dentro de ese ambiente, digamos, fraterno. Es en la familia. Y esto, una vez observado, una vez aprendido y teniendo bien en claro cuáles son las reglas que se aceptan o que se manejan dentro de la sociedad o dentro de su entorno,
posteriormente él podría aplicar esas mismas características, lo que es aceptado, esas reglas dentro de la sociedad. Puede, y con esto, tener un buen relacionamiento en la escuela, como dice nuestro material, con los amigos, con las amigas, básicamente en el entorno donde uno se pueda ir desenvolviendo. Inclusive a medida que va creciendo también va ampliando su círculo de relacionamiento, y esto es, por ejemplo, cuando tenga ya una cierta edad para ir a trabajar. Entonces en su trabajo mismo debe tener esta conducta, este comportamiento. Como dijimos, aprendemos en la casa cómo relacionarnos con los demás dentro de los valores, sobre todo el valor principal, que es el respeto hacia los demás. Es así que hay una implicancia en el momento de compartir con los demás. El hecho de compartir con los demás compromete a las personas a respetar a todos, procurando de esta manera crear un clima de confianza, trabajando para que exista seguridad y fomentando entre ellas las prácticas de valores y de alta autoestima. Es lo que veníamos mencionando precedentemente. Uno de los valores muy interesantes y sobre todo que debemos poner en práctica es el respeto hacia los demás, de tal manera que nosotros también podamos recibir ese mismo valor con respecto hacia nuestra persona, el respeto. Si todos nos respetamos mutuamente, nosotros a los demás y ellos hacia nosotros, hacia nuestra persona, estamos fomentando un clima de confianza. Estamos prácticamente buscando o tendríamos que tener una seguridad en el compartir, en el relacionarnos con nuestro entorno. Y esto también va aumentando otras características de ese relacionamiento. Inclusive vamos a ir teniendo o digamos sintiendo un autoestima muy interesante dentro del grupo. Vamos a ser aceptados, vamos a ser prácticamente bien vistos dentro del entorno. Entonces, fundamental el valor del respeto para con los demás y también el respeto que nosotros como personas nos merecemos. Y esto va a aumentar la seguridad, la confianza y digamos una autoestima muy interesante dentro del entorno de ese grupo donde nos movemos o donde estamos compartiendo. De esta manera vamos a observar un poco lo que es la adaptación de las pautas de comportamiento. El ser humano se demuestra en diferentes ámbitos y en cada uno de ellos debe adaptarse a las pautas de comportamiento para desenvolverse con corrección. Entonces, como mencionamos precedentemente, el ser humano es un ser que puede adaptarse y sobre todo tiene un aprendizaje constantemente y va adquiriendo esa experiencia dentro del grupo, dentro del ambiente donde él pueda desenvolverse, y si ve un comportamiento nuevo que es aceptado en una sociedad, él es capaz de relacionarse, adaptarse. Inclusive el aprendizaje del ser humano es constante. Entonces, para que pueda tener un buen relacionamiento en el lugar donde vaya, el ser humano primeramente se adapta, aprende y luego puede utilizar esos comportamientos dentro de ese grupo, dentro de esa sociedad, y con esto va a buscar la corrección de cómo manejarse, de cómo desenvolverse dentro de ese entorno. Y para tener en cuenta lo fundamental en la familia,
El trato cordial con las personas es lo fundamental, con los miembros de la familia, con los compañeros de la escuela, del trabajo. Pues entre esas personas, cada una tiene una manera de pensar, una manera de sentir, una manera de actuar y muchas veces no estamos de acuerdo con ellos. Entonces, un trato cordial en el entorno donde podamos estar. Primeramente estamos con nuestras familias, entonces constantemente debemos mantener esa cordialidad, ese respeto y sobre todo, digamos, ese ambiente de confianza y de seguridad. Posteriormente, esto vamos a ir trasladando hacia nuestro grupo de escuela o de colegio, o con los amigos, o con los grupos de integrantes donde estemos practicando algún deporte. Entonces, tenemos que saber utilizar fundamental el valor del respeto hacia la otra persona, sobre la manera de ver la vida, sobre la manera de pensar, de sentir, de actuar, aunque a veces no estamos de acuerdo, no estemos de acuerdo, pero siempre es importante de no enojarnos, de no agredir, de no herir, de no humillar, de no ofender hacia otras personas que no tengan el mismo sentimiento o el mismo pensamiento. Entonces, somos una disparidad de personas con diferentes maneras de ver y dentro del plano del respeto debemos ir actuando, debemos ir valorando. Aunque no nos guste, debemos respetar las decisiones o los pensamientos que sean diferentes a los nuestros. Y en este punto tenemos algunas recomendaciones o algunas observaciones de habilidades sociales para lograr una convivencia armónica, que son las siguientes: habilidad para tomar decisiones correctas, la habilidad para resolver situaciones conflictivas, la habilidad para manejar situaciones de tensión, la habilidad para manejar las emociones, la habilidad para comunicarse eficazmente, la habilidad para pensar objetiva y críticamente, la habilidad de conocimiento de uno mismo, aceptarse a sí mismo, habilidad para restablecer y mantener relaciones interpersonales. Entonces, todos estos tipos de habilidades nosotros vemos, tenemos un aprendizaje y luego ponemos en práctica. Esto ya lo hacemos inconscientemente desde casa. La habilidad para relacionarnos con los demás, y uno de las habilidades fundamentales primeramente es el respeto. Cuando una persona nos está hablando, escuchar, prestarle atención, y después nosotros ponemos en práctica también lo que queremos decir, lo que queremos opinar, pero debe haber un orden y esa es la habilidad que debemos tener, poner un orden. Primeramente escuchar y posteriormente expresar nuestras ideas, nuestro sentir y dar nuestra opinión. Sobre todo no hablar todos a la vez porque esto se desborda o no se llega a un buen entendimiento. Otro tema que habíamos visto: tener habilidades para expresar los sentimientos o respetar los sentimientos o lo que pueda provocar esto. Entonces ahí también entra a tallar o entra a circunscribir lo que es la inteligencia emocional, saber actuar ante ciertas situaciones que se nos presentan y sobre todo también de conocernos a sí mismo, de conocerse uno a sí mismo para poder ver cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas y de esa manera poder encarar hacia el otro. Sobre todo también es importante tener una habilidad para la comunicación y ahí partimos el tono de voz, la forma como nos dirigimos hacia la otra persona, si estamos ofendiendo,
si estamos humillando o si nos dirigimos con autoridad o de una forma imperativa, con orden. Entonces, todo esto nosotros debemos tener en cuenta y cuidar para poder tener un buen relacionamiento, ¿sí? A su vez, habíamos visto también de ser criterioso, de ser objetivo a la hora de poder analizar una situación social en el cual nos desenvolvemos. Y sobre todo también habíamos visto las habilidades para resolver los conflictos. Nosotros ya hemos visto en los contenidos anteriores algunas pautas de cómo podemos ir resolviendo los conflictos. Entonces, manejar bien estas habilidades, podemos llegar a resolver muchas cuestiones y mantener un ambiente tranquilo, un ambiente saludable, un ambiente, digamos, de confianza, un ambiente de seguridad y un ambiente en paz. Todo lo que buscamos es la felicidad, pero de un ambiente armónico. Entonces, es lo es fundamental de manejar bien estos criterios de las habilidades para tener una convivencia armónica, no solamente en el seno familiar, sino también en los grupos donde estemos participando, llámese esto escuela, colegios, grupo de distracción y otros, entre otros grupos. Entonces, hasta aquí hemos llegado, jóvenes, nuestra unidad temática en referencia a los códigos de convivencia en el seno familiar y en la sociedad misma.